Fuerzas debidas a fluidos estáticos. El panorama. Recordemos que la presión es una fuerza dividida entre el área sobre la que actúa, donde P es igual a fuerza sobre área. Ahora nos va a interesar la fuerza que se produce en la presión de un fluido y que actúa sobre las paredes de dichos contenedores. Estas superficies sobre áreas sumergidas los vamos a encontrar en 6 distintos casos, que son los más comunes. La primera sería un cilindro a un fluido de potencia, el segundo a un recipiente con un líquido, el tercero el depósito de un fluido y una escotilla, el cuarto un tanque con superficie curva, el quinto un muro de contención y el sexto un acuario con ventanas de observación, tal y como se notan ahí los 6 cajos de abajo que están en blanco y negro. Esos son los casos en los que podemos encontrar superficies sumergidas para la cuestión de suma de fuerzas. Ahora, para el caso de superficies planas horizontales bajo un líquido, la figura 4.3, donde podemos ver el tambor de un cilindro, muestra un tambor cilíndrico que contiene un aceite de agua en el fondo del tambor. La presión del agua es uniforme en toda el área porque en un plano horizontal de un fluido en reposo. Entonces, de nuevo, para calcular la fuerza en el fondo utilizamos la ecuación fuerza igual a presión por área. Tal y como lo podemos notar que tenemos ahí al aceite y tiene un peso específico de 0.90 y como hablamos de un cilindro, su diámetro es de 3 metros. Ahora, para el caso de paredes rectangulares, los muros de contención que aparecen en la figura 4.5 son dos. El inciso A muestra un muro de contención vertical y el inciso B un muro inclinado. Ahora, estos muros son ejemplos clásicos de paredes rectangulares expuestas a presión que varía desde cero en la superficie del fluido a un máximo en el fondo de la pared. La fuerza ejercida por la presión del fluido tiende a hacer girar o romperla en el sitio en el que está fija en el fondo. Ahora, la fuerza real se va a distribuir sobre toda la superficie de la pared, pero para el propósito del análisis deseable que nosotros queremos va a ser determinar la fuerza resultante y el lugar donde ésta actúa, el cual se va a denominar centro de presión. Ahora, los pasos para poder calcular la fuerza sobre una pared rectangular va a consistir, como bien dije, va a consistir en 3 pasos. El primero, calcular la magnitud de la fuerza resultante denotada por gamma por h entre 2 por área, donde gamma es el peso específico del fluido, h sobre 2 es la profundidad del fluido y el área es el área en el que se contiene dicho fluido. El paso número 2 es localizar el centro de presión a la distancia vertical denotada por la fórmula h entre 3. Y finalmente el tercer paso es mostrar la fuerza resultante que actúa en el centro de presión de forma perpendicular a esta. Ahora, nosotros vamos a tener casos en la que esta pared rectangular también va a estar de forma inclinada. Entonces, para calcular el área de la presa que se necesita conocer la longitud de la cara denominada por la letra L. Y para esto, después de calcular eso con las fórmulas anteriores que vimos, entonces LP va a ser igual a L menos L entre 3, donde podemos notar en la figura que vamos a tener componentes y vamos a tener un ángulo de inclinación, que es lo que principalmente nos va a interesar. Aquí es donde se va a utilizar trigonometría y demás propiedades. Ahora, áreas planas sumergidas. El procedimiento que se estudiará en esta sección se aplicará a problemas que tienen que ver con áreas planas, verticales, inclinadas, sumergidas por completo en un fluido, igual que en los problemas anteriores. El procedimiento nos permitirá calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre el área y la ubicación del centro de presión en el que es válido suponer que ésta actúa, tal y como podemos notar en la figura 4.8 que tenemos un contenedor al igual que una escotilla. Esa es una vista proyectada del área sobre la que se va a calcular la fuerza. Como podemos ver el centroide del área, el centro de presión y la línea de referencia para las dichas dimensiones, así como el ángulo de la superficie del fluido. Ahora, en el caso de la figura 4.9, vamos a ver lo que es las propiedades de un rectángulo en el caso de para calcular el centroide. Como podemos notar, ahí vamos a tener que ocupar un momento de inercia. El momento de inercia va a estar denotado por la fórmula igual a B base por altura al cuadrado entre 12. Y el área, como ya sabemos, como son rectángulos, base por altura. Entonces, el procedimiento para calcular la fuerza sobre un área plana sumergida, el paso 1 va a ser identificar el punto del ángulo de inclinación del área de interés. Como bien dijo, vamos a estar utilizando trigonometría. 2. Localizar el centroide. 3. Determinar h sub c como distancia vertical. 4. Determine L sub c como la distancia inclinada. 5. Determine el área total. 6. Calcule la fuerza resultante. 7. Calcular el momento de inercia del área I sub c.
8. Calcule la ubicación del centro de presión. 9. Dibujar la fuerza resultante. Durante estos procedimientos vamos a utilizar 4 nuevos tipos de fórmulas, donde H sub c va a ser igual a L sub c sobre el seno del ángulo de inclinación. La fuerza resultante va a estar anotada por gamma, por H sub c por A. Recordemos que H sub c es la distancia vertical. Y L sub p va a ser igual a L sub c más el momento de inercia entre L sub c por el área. Y LP es igual a L sub c menos I sub menos más I sub c entre LC igual a área. Ahora, en el centro de presión. El centro de presión es el punto sobre el área donde se supone que actúa una fuerza resultante, en forma tal que tiene el mismo efecto que la fuerza distribuida en toda el área debido a la presión del fluido. Este efecto se expresa en términos del momento que une fuerza con respecto a un eje a través de S perpendicular a la página. Ahora, esto lo vamos a expresar de forma matemática como el diferencial de M, que va a ser igual al diferencial de F por una componente en Y. Entonces el diferencial de M va a ser a Y por la multiplicación de gamma por componente Y sobre el seno de teta, diferencial del área, que va a ser igual a Y por el seno de teta por Y cuadrada por el diferencial de área. Entonces, haciendo todo eso, vamos a usar propiedades de integrales, donde la fuerza resultante por la L sub p va a ser igual a la integral de gamma por el seno de teta por Y cuadrado del diferencial del área, que va a ser, que nos va a dar como resultado Y por el seno de teta de la integral de Y cuadrada sobre el diferencial del área. Entonces, FR por L sub p va a ser igual a gamma por el seno de teta de L. Entonces LP va a ser igual a gamma por el seno de teta por el momento de inercia entre la fuerza resultante, donde LP va a ser al gamma por el seno de teta del momento de inercia sobre gamma por el seno de teta entre L sub c por el área, quedándonos que el momento de inercia va a ser igual, va a ser sobre L sub c por área. Entonces el momento de inercia va a ser I sub c más el área por L sub c al cuadrado, dándonos, haciendo todos estos despejes, vamos a tener que finalmente que L sub p va a ser igual al momento de inercia más L sub c por área más L sub c. Esta representación se va a dar a las componentes que podemos ver en la figura nuevamente, que está a la derecha, donde podemos ver el área pequeña del diferencial del área, el eje centroidal del área, porque es una vista proyectar del área sobre la que se calculará esta fuerza resultante, tal y como podemos ver en las propiedades del centroide del área y el centro de presión. Ahora, esta fuerza resultante, recordemos que es la suma de las fuerzas sobre los elementos que tenemos en interés. Carga isométrica. Si la presión de arriba de la superficie libre del fluido es diferente de la presión ambiental fuera del área, es necesario hacer un cambio en nuestro procedimiento. Un método conveniente maneja el concepto de carga piezométrica, donde la presión real del fluido P sub A se convierte en una profundidad equivalente del fluido H sub A, lo cual crea una presión, tal y como podemos notar en la figura 4.12, que es la que están viendo, donde en el inciso A muestra el tanque de la figura de la presión sobre el aceite, y en el B el tanque mostrado con carga piezométrica equivalente a la presión sobre el aceite, tal y como podemos ver. Notar la diferencia cuando tiene una carga piezométrica y cuando no la tiene. Vamos a tener H sub A, que es igual a P sub A sobre el peso específico del fluido. Ahora tendremos dos nuevas fórmulas, donde vamos a tener que H sub E va a ser igual a la suma de H más H sub C, y H sub C E, que va a ser igual a H sub C más H sub A. Y seguiremos los procedimientos que conocemos anteriormente. Ahora, para el caso de superficies curvas sumergidas, una manera de visualizar un sistema de fuerzas total involucrado es aislar el volumen del fluido, que está directamente arriba de la superficie de interés a manera de cuerpo libre, y mostrar todas las fuerzas que actúan sobre él. La línea de acción de la fuerza resultante va a actuar a través del centro de la curvatura de la superficie curva. Ahora, como podemos notar en esta figura, la superficie curva sobre la que ha de calcularse el área es una pequeña inclinación, tal y como podemos ver en el tanque de dicha superficie. Ahora la fuerza resultante va a actuar por ahí, entonces vamos a necesitar nuevas fórmulas, y vamos a tener que requerir de componentes verticales y componentes horizontales para hacer la suma de esa fuerza resultante que actúa. Entonces, en el caso de la componente vertical, la pared vertical sólida de la izquierda ejerce fuerzas horizontales sobre el fluido en contacto con ella. Como reacción a las fuerzas ocasionadas por la presión del fluido, esta parte del sistema se comporta de la misma forma que las paredes verticales estudiadas como con anterioridad lo hicimos. En esta vamos a tener las siguientes fórmulas,
que la fuerza 2 veces B va a ser igual al peso específico por H sub C por el área. Entonces dicha fuerza de 2B va a ser igual a la fuerza horizontal, que va a ser igual a su vez el peso específico por la componente S, por una componente S por W, que es el peso, por H más S entre 2. En el caso de HP menos H sub C va a ser igual al momento de inercia entre H sub C por el área, y el momento de inercia va a ser igual al peso por la componente S al cubo entre 12, y el área va a ser la componente S por W. Entonces, combinando todo esto, vamos a tener que HP menos H sub C va a ser igual a W por S al cubo entre 12 por H sub C por S por W, quedándonos finalmente que S cuadrada entre 12H sub C. Ahora, para el caso de la componente horizontal, la componente vertical de la fuerza que ejerce sobre la superficie curva se encuentra en la suma de las fuerzas en dirección vertical, hacia abajo, sobre la que actúa el peso del fluido, hacia arriba de la componente vertical F sub V. Así, el peso de F sub V debe ser iguales a la magnitud del peso del fluido, donde solo será el producto de su peso específico por el volumen del cuerpo aislado del fluido. En este caso, entonces, F sub V, que es la fuerza vertical, entonces va a ser el peso específico por el volumen, que es el peso específico por el área por el peso. Entonces, finalmente, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la suma de la fuerza horizontal y de la fuerza vertical. Y haciendo despejes de vectores, como lo podemos notar, entonces el ángulo de inclinación sobre la que va a actuar esa fuerza resultante va a ser gamma igual a la tangente inversa de la fuerza vertical entre la fuerza horizontal. Y de esta forma podemos obtenerlo tal y como lo mostramos en la figura, que es la distribución de presión sobre esta superficie curva y cómo actúa la fuerza resultante sobre esta. Y eso sería todo. Muchas gracias.